¿Sabías que en pleno corazón de Doñana existen poblados forestales que fueron abandonados? Hoy te voy a contar la historia de estos asentamientos, creados en una época donde la naturaleza y la explotación de recursos estaban dados de la mano. Quédate conmigo, que te lo enseño. Los poblados forestales de Doñana, como los Cabezudos, nacieron como parte de un ambicioso proyecto de repoblación forestal impulsado durante la dictadura franquista, entre los años 50 y 60. El objetivo principal era explotar los recursos de los bosques como el eucalipto blanco australiano y el pino piñonero, de los que se obtendrían madera y resina, materias primas muy valiosas en aquel entonces. Sin embargo, con el paso del tiempo, las actividades de explotación forestal, como la recolección de resina y la tala de árboles, comenzaron a perder relevancia. Esto fue resultado de los cambios socioeconómicos y del avance de las nuevas tecnologías, que redujeron la necesidad de la mano de obra en los bosques. Además, hubo un cambio importante en la gestión del territorio. El patrimonio forestal del Estado, que gestionaba estos poblados, pasó a manos de la Junta de Andalucía, y aquí es donde todo dio un giro. La Junta alegó que muchos de estos asentamientos, como los Cabezudos, se encontraban dentro de los límites de Doñana, una zona protegida que se había convertido en Parque Nacional en 1969. Como resultado, las personas que habían trabajado y vivido en estos poblados fueron desalojados, bajo el argumento de que no tenían derecho a residir en una zona protegida. Con el tiempo, los Cabezudos y otros poblados forestales quedaron completamente abandonados, como testigos silenciosos de una época en la que la naturaleza y la explotación de recursos iban de la mano. Hola, buenos días. Hoy nos encontramos en el poblado forestal Los Cabezudos, en Almonte, Huelva. Y en esta aventura vamos a explorar este poblado, que es el más amplio y extenso, junto con otros 4 que están por la zona de Doñana, que son antiguos poblados forestales, de los cuales 2 de ellos no existe apenas nada. Otro que es el de la Mediana, que tiene bastantes cosas aún, que era donde sembraban los pinos para reforestar estos bosques. Y el último, que es el de Mazagón, que aún residen personas allí y sigue activo, no como poblado forestal, pero sí como residencias de personas. Empieza la exploración. Lo primero que tenemos aquí era la casa del ingeniero, que era bastante grande y bastante amplia. Aquí quedan restos de los cuartos de baño y algunas habitaciones, y tenía una chimenea increíble. Y en la casa del ingeniero, junto a la iglesia, vemos que tenía un patio enorme y un garaje. Por aquí sigue habiendo bastantes habitaciones. Esta zona, si no me equivoco, era la cocina, y por ahí pasamos a un salón principal. Esto está todo bastante derrumbado y derruido. No queda mucho. Mirad qué pedazo de chimenea. Aquí había unas escaleras súper bonitas. Las escaleras se conservan, pero toda lo que era la balaustrada de este tipo de barrotes, ¿no? Lo han tirado. Es una pena, porque esta era una de las zonas que más me gustaba de este lugar. Y aquí pasamos a otro amplio salón, que como podemos ver, tampoco queda mucho. Vamos a subir a la segunda planta y a ver qué nos encontramos arriba. Es que la escalera era preciosa. Tenía este tipo de barrotes hasta abajo, pero una vez más el vandalismo puede con todo. Aquí hay una pequeña terracita y esto está lleno de habitaciones y baños, todo destruido, no queda absolutamente nada. Y este último baño parece más grande, y si nos asomamos vemos la iglesia. Vamos a dirigirnos a la zona trasera, que allí tenemos el colegio, la guardería, el albergue y el casino. Aquí entramos en una casa muy colorida, como se puede ver. También tiene una chimenea y está llena de colores por todos lados. Imagino que esta casa ha sido habitada después del abandono del poblado de Cabezudo. Tiene la habitación más naranja, amarilla, ya que la han coloreado de distintos colores. Aquí tenemos la cocina, otra habitación por ahí, los baños también súper coloridos. Y salimos de esta casa. Tiene una azotea también. Vamos a subir. Esta escalera está... Mírame y no me toques. Está colgando, vamos, me está temblando. Vamos a bajar porque la escalera está temblando muchísimo. Está suelta las vigas ahí, solo la aguanta ese póster de ahí morado que se ve justo ahí detrás. Justo aquí al lado de esta casa colorida tenemos otra. Por lo que podemos ver, se ha venido el techo abajo y está en un estado fatídico.
Pues aquí justo a las espaldas del colegio aún queda esta estructura típica de parque de niños. Aquí accedemos a las pistas donde los niños jugarían al fútbol o al baloncesto o cualquier otro tipo de deporte en el recreo o en los horarios de educación física. Y aquí, como podemos ver, el pequeño colegio, y si no me equivoco, eso es el albergue. Nos adentramos al colegio de Cabezudo. Por lo que se ve, está bastante bien decorado. Y al entrar, pues tenemos unos pequeños baños, una clase allí, otra clase aquí, por ahí detrás una salida, más otro baño y un despacho pequeñito. Vamos a subir a la zona de arriba. No sé si las pintadas y los murales que hay han sido hechos posteriormente al abandono o decorados cuando el colegio aún funcionaba, ¿no? Estoy seguro de que todos estos grafitis o firmas en la pared no son del colegio, han sido de gente que ha venido luego. Y por aquí pues no queda nada, ni las persianas han quedado en estas habitaciones. El colegio era de 2 plantas, porque esto no va a ningún sitio más. Simplemente varias clases más grandes y algunas más pequeñitas. Pues aquí entramos a lo que sería el albergue de Cabezudos, de lo cual tampoco queda gran cosa. Varias habitaciones, cuartos de baño y poco más. Mucha destrucción, el vandalismo no perdona. A ver, dime tú, ¿de qué te sirve romper esto? De nada, absolutamente nada. Ahí dejamos el albergue y el colegio, y por aquí tenemos la guardería. Esto imagino que sería el patio. De la guardería queda bastante poco. Voy a entrar aquí. Esto sí que está destruido, no. Lo siguiente. Muchísimas pintadas. Aquí entra una cantidad de humedad increíble. Vamos a cruzar este pequeño patio y asomarnos a estas casitas que tenemos aquí. Que igualmente los techos están muy colapsados. Aquí hay los restos de un sofá y poco más. Y aquí llegamos al lugar que más me gusta estéticamente del poblado de Cabezudo, y es esta inmensa iglesia que aún sigue en pie. Y digo inmensa porque es inmensa. Se puede apreciar que el vandalismo también ha hecho estragos. Esto sería el altar principal. Aquí, tanto como en la zona derecha y zona izquierda, tenemos muchas viviendas, cada una con su número correspondiente. Y vamos a echar un vistazo, así por encima. Hay cientos de ellas. Algunas están que el techo no aguanta y otras están que aún casi que se pueden habitar. Tienen su terracita con su mesita para el picnic. Esta estructura de aquí era la cantina, o como bien pone ahí, el bar del poblado de Cabezudo, y es una de las que mejor se conserva. Aquí tenemos la barra del bar, bastante amplia, y como no, un salón con su correspondiente chimenea, y por aquí los baños, una pequeña cocinita y una habitación. Y aquí ha habido ganado, ha habido fuego y ha habido de todo. Aquí acabamos con la exploración de Cabezudos. Déjame saber qué te ha parecido en comentarios y suscríbete para no perderte la segunda parte de la historia de estos poblados forestales abandonados en el tiempo.
Si te ha gustado lo que has visto, puedes ayudarme dándome un me gusta, siguiéndome en mis redes sociales o simplemente suscribiéndote a este canal, que subiré mucho más contenido como este. Muchas gracias.